¿Recuerdan ustedes el caso de Paula Perazzi, esta joven eh, oriunda de San Lorenzo, que en su momento desapareció? Bueno, y hasta ahora no ha habido noticias de ella, bien digo. Han sido condenados un matrimonio de dos personas, Gabriel Strumia, más precisamente a 17 años de prisión, y Roxana Mitchell, su mujer, a 6 años de cárcel. Strumia tenía una relación extramatrimonial, bien digo, con Paula Perazzi, y eso es lo que se piensa desencadenó el secuestro y desaparición y después muerte de Paula. Bueno, al cumplir las 2/3 partes de la condena, Roxana Mitchell, que estaba justamente presa, que había sido sentenciada a 6 años de cárcel, le otorgaron la libertad condicional. Esto según la ley vigente. Obviamente, desde la familia Perazzi han salido a poner la crítica en el cielo, y con razón, ¿no? Porque, a ver, estamos hablando aquí de desaparición, secuestro y muerte de una persona, y así sea mujer. Ahora le vamos a preguntar si esta medida de la justicia tiene que ver de alguna manera con que sea mujer y que se le aplique una pena diferente al querellante, al abogado querellante de la familia Perazzi, pero llama la atención, ¿no? Con todo lo que sucedió, que sea liberada, aunque sea con libertad condicional, con tan poco tiempo de cárcel. Vamos a dialogar a continuación con Alejandro Caniglia, que es uno de los abogados de la familia Perazzi, abogado querellante en este sentido, y ayer participó de la audiencia. ¿Cómo estás, Alejandro? Buenos días. Buen día, Antonio, y buen día a toda la audiencia. ¿Cómo están? Bien, bien, gracias por atendernos. Aquí No, gracias a ustedes. te pido que seamos los más fáciles posibles, digamos, para explicar. Por ahí son temas complejos. Roxana Mitchell, la noticia es que ha quedado en libertad condicional, digamos. ¿Por qué? Sí, ¿Por qué en este caso? no, la palabra técnica no es libertad condicional, sino que es un cese de la prisión preventiva. Mm, ¿Por qué es así? Porque Roxana Mitch fue condenada a 6 años y medio de prisión y todavía queda por expedirse la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a través de las vías impugnativas que ha interpuesto la defensa de la misma, y no está firme todavía la condena. A raíz de eso, y a raíz de que ya lleva en prisión preventiva más de 2/3 partes de la condena impuesta, es que la defensa de Mitch solicitó un cese de la prisión preventiva, el cual, en caso de que quede firme la condena, se deberá convertir ese cese de prisión preventiva en libertad condicional. La palabra técnica es cese de la prisión o preventiva. sea, Nosotros, y sí, entiendo, corregime si me equivoco, pero entiendo que cesa la prisión preventiva, además porque no hay riesgo de que se escape, digamos, o que se fugue, sí, ¿o el no? principal fundamento del juez para resolver, nosotros, tanto la Fiscalía como la querella, entendíamos que había riesgos procesales de que, obviamente, ante una posible, en caso de que, acá en esta causa, recordemos que no aparecieron los restos de Paula, la Claro, sí, sí, investigación sí. sigue vigente, Ujú. y consideramos que en caso de que aparezcan los restos de Paula, la libertad de Roxana Mitch puede entorpecer la investigación en relación a otras personas que pudieron haber colaborado con este matrimonio para ocultar los restos de Paula. Recordemos que también que Paula Perazzi desapareció hace más de 10 años y todavía no sabemos dónde están el cuerpo de la misma, y tanto Strumia como Mitch se niegan a dar información. Pero entendemos que sí, que hay peligros procesales, consideramos, nos opusimos al cese de la prisión Ujú. y vamos a apelar esta resolución para que un juez de cámara vuelva a ordenar la prisión preventiva de Roxana Mitch. Claro, claro. ¿Cuántos años cumplió Roxana hasta el momento Y ella en prisión? lleva aproximadamente 4 años y 2 meses en prisión preventiva. Estuvo detenida, tuvo varios lapsos de detención, Ujú. en los cuales primero se la detuvo, luego se la liberó, luego se la volvió a detener, hasta que finalmente fue nuevamente detenida el 30 de diciembre del 2020, cuando la Cámara de Apelaciones de Rosario confirma la sentencia condenatoria, y conforme
a que se habían agotado las vías ordinarias, dicta la prisión preventiva. Aquí lo que queda pendiente es que se expida la Corte Suprema de Justicia de Nación, y en caso de que se expida la Corte, allí la condena quedaría firme y se debería analizar si se le otorga o no la libertad condicional. Nosotros lo que planteamos es que ese análisis de la libertad condicional en ejecución de pena se debe realizar con Roxana Mitch detenida, y la defensa hizo un pedido de que se la libere, atento al tiempo transcurrido en prisión preventiva, y el juez le hizo lugar, en una resolución que obviamente no compartimos y vamos a apelar, como dije anteriormente. Ahora, explicado fácil, aquí hubo un juicio, se condenó a las personas que se presume participaron del secuestro, desaparición y muerte, pero por otra parte, como bien vos decías, la condena no está firme y sigue hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Por qué pasa esto? Digamos, si ya no hubo un juicio, no hubo una condena, ¿por qué seguimos en esta instancia que está medio como la nebulosa, si uno quiere, o una cosa medio ambigua? Sí, a ver, son todas las instancias que tiene toda persona condenada. Toda persona tiene derecho a recurrir hasta las últimas vías. Apelando, la última ¿no? vía, en este caso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tiene derecho a seguir apelando, digamos. Tiene derecho a seguir apelando. Exactamente. Tiene derecho a que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, que ya ha rechazado justamente los planteos de la defensa, y que la Corte Suprema de la Nación revise su causa. Generalmente, en la gran mayoría de las causas, un porcentaje, diría, altísimo, mayor al 90%, se rechazan los recursos y las sentencias quedan firmes, pero es un derecho que tiene el condenado, obviamente aquí, pero lo que nosotros planteamos es que se debió haber mantenido la prisión preventiva de Roxana Mitch, no solamente porque solamente reunía, a entender de esta querella y la Fiscalía, el requisito temporal, es decir, que había estado las 2/3 partes en prisión preventiva de la totalidad de la condena, pero no se reunían otros requisitos. No contamos con un informe de un psicólogo que diga que Roxana Mitch puede estar nuevamente en libertad. Ese informe no lo teníamos. De hecho, tampoco teníamos un informe ambiental del domicilio de Roxana Mitch. No contábamos con la totalidad de la información suficiente que nos permita analizar una incorporación de la señora Mitch a la libertad, como lo peticionó la defensa, y es a raíz de eso que estamos disconformes con el fallo del juez. Claro, ¿dónde estaba alojada, o dónde está alojada Mitchell y dónde está alojado Strumia, la pareja? La señora Mitch estaba alojada en la unidad 5 de Rosario, se encuentra 27 de febrero al 7800, claro. Y el señor Strumia se encuentra alojado en la unidad 11 de Piñero. Claro. Ahora, es Vox Populi en San Lorenzo. San Lorenzo, si bien es una ciudad que ha progresado mucho, sigue siendo un pueblo de alguna manera, tiene un espíritu de pueblo, no lo digo peyorativamente, sino al contrario, pero es común decir de todos los vecinos que la que habría tenido mayor participación en este hecho de desaparición, secuestro y muerte, habría sido justamente Roxana Mitchell. Pero ahora el que tiene mayor condena, el que se le ha otorgado mayor condena, es más años de prisión, es el marido, Strumia. ¿Por qué pasa esto? Digamos, no se pudieron colectar las pruebas necesarias como para llegar hasta el fondo de la situación. Fue por un tema de que Roxana Mitchell es mujer y por ende uno entiende la realidad de la mujer, es diferente al hombre ante la justicia. ¿Cómo se explica esto? Sí, nosotros de la querella consideramos que le correspondía la misma pena tanto a Strumia como a Mitch. De hecho, se requirió prisión perpetua para ambos. El tribunal entendió que había pruebas suficientes para considerar autor al señor Strumia de la privación ilegítima y del aborto seguido de muerte, y que las pruebas que se había recolectado no eran suficientes para considerarla autora a la señora Mitch, sino partícipe secundaria, es decir, que el aporte que la misma había realizado no era esencial para el hecho, sino que era un aporte que podía ser, si se quiere, reemplazado por otra persona, que no era tan importante. Es un análisis que hizo el Tribunal de Juicio en base a la prueba que se produjo. Obviamente que nosotros consideramos que había elementos para, y así lo pedimos, para considerar a Roxana Mitch autora, pero el tribunal tuvo otra visión al momento de condenar. Claro, se presume que falleció al momento de realizarse un aborto clandestino, ¿no? Esa Así es la información. Sí. Paula Perazzi.
Bueno, si esto, a ver, si sigue de esta forma, si ya no tiene más presión preventiva Rosana Mitchell, ¿cómo van a seguir ustedes como parte de la querella? ¿Cómo van a proceder? No, nosotros vamos a apelar Van a esta apelar. resolución, se va a fijar una audiencia de cámara en la cual vamos a pedir que Roxana Mitch sea nuevamente detenida y va a resolver un juez de cámara si corresponde o no que ella vuelva a una unidad carcelaria. Eso lo va a definir un juez de cámara en los próximos meses. Mientras tanto, sigue en su casa. Mientras tanto está en libertad, sí, obviamente. Muchas gracias, Alejandro. No, de nada. Un saludo a todos. Adiós.